Los principales fraudes están relacionados con tres temas principalmente: en tarjetas de crédito, en robo de cuentas y en robo de identidades. Los principales aspectos que afectan a este tipo de fraudes están impulsados por técnicas que usan los ciberdelincuentes, como el phishing. El phishing es una técnica mediante la cual los ciberdelincuentes buscan robar la información confidencial de los consumidores, como números de tarjeta, número de identificación, nombres y otras informaciones que usan para cometer los fraudes. Y eso lo hacen a través de correo electrónico o un mensaje de SMS. Entonces, son de los principales ataques. Y por mucho, estudios han demostrado que el 68%, aproximadamente el 68% de los delitos de ciberataques que terminan en éxito están originados en actividades de phishing. Ese es el primero. El segundo es el robo de datos personales, la sustracción de datos personales. Y este es parte de la cadena del delito, porque primero toman los datos personales para después engañar a través de phishing o vishing, porque el vishing son llamadas telefónicas para los mismos propósitos que tiene el phishing, sacarle información al consumidor para después cometer el fraude. Y entonces, si tienen la información personal, hacen más real, más efectivo el ataque de phishing o vishing, ¿no? Y otra de las causas principales está relacionada con el robo de la identidad. Obviamente, el robo de datos personales y después robo de la identidad, que son no solamente conocer los datos de la persona, sino tener copia del documento de identificación o copia del comprobante de domicilio. Es muy importante. Los volúmenes de fraude en el sector financiero y en general las empresas son bastante representativos. Solo para mencionar algunas cifras de estudios que han realizado especialistas en el tema, se estima que en el 2022 los fraudes estuvieron de un monto aproximado de 41 billones de dólares globalmente. Esto es bastante dinero. Por ejemplo, en el caso de México, si vemos los datos de la Conducef, en el 2022, 3.330 millones de pesos se recuperaron como cargos no reconocidos, o sea, se le devolvieron al consumidor como cargos no reconocidos. Pero ahora, del lado de las empresas hay un tipo de ataque que es el ransomware, que es el secuestro de datos. Entonces afecta a las empresas. Los ataques son muy agresivos en términos de volumen y en términos de lo que buscan, ¿no? Antes habían tipos de ataques de sabotaje y dañaban la continuidad de operación de los negocios, de las instituciones públicas, pero ahora lo han convertido en negocio a través del ransomware, del secuestro. Por ejemplo, en Latinoamérica, 360.000 millones de ataques ocurrieron en el 2022. Un gran volumen de los ataques fueron detenidos, ¿no?, por las tecnologías de ciberseguridad que los clientes tienen. Pueden ser errores de los bancos o instituciones financieras, que ya poco se dan porque los sistemas electrónicos de las instituciones financieras son cada vez más maduros, entonces casi no se dan ese tipo de cosas. En términos de industria, definitivamente la industria financiera es la que, por la naturaleza que maneja el dinero, mueve el dinero, pues es una de las industrias más afectadas. O al final, la cadena del cibercrimen termina en el uso de fondos o la búsqueda de sustraer fondos, y ahí pues el sistema financiero está involucrado. Ahora, en términos de sustracción de datos, es una cifra que en la mayoría de los estudios, todos los estudios que conozco, he visto más de 4 o 5 estudios globales, indican que la industria de la salud es la industria que más, o el sector de salud, es hospitales y aseguradoras de salud, pues son el sector más atacado para sustraer datos de las personas. Y el segundo, el sector de la educación.
Y hay dos razones muy importantes. Salud y educación tienen unas bases de datos de personas interesante, volúmenes Claro. importantes, ¿sí? Y por otro lado, tradicionalmente han sido industrias poco atacadas, ¿sí? Porque dice, bueno, la salud, ¿quién está buscando por allá dañar la salud o en los colegios y universidades de educación? Pues como que, entonces, en general, son poco protegidas, tienen estándares de ciberseguridad, vamos a llamarlo, menores protecciones que las que tienen industrias como seguros y financiera. Entonces, Sí. para los Ajá. ciberdelincuentes es muy interesante extraer datos de allí para después utilizarlos en la cadena del ciberdelito en aperturas de cuentas, en hacer transacciones en los sistemas de pagos. De acuerdo con estudios del FBI, casos realmente reportados, fraudes cometidos y reportados globalmente, está la población de más de 60 años. Es notable, se Sí. enfocan los ciberdelincuentes en técnicas de phishing, de vishing, o sea, no tienen, yo lo atribuyo a dos razones principales. Uno, que no tienen la educación tecnológica suficiente como para darse cuenta desde el punto de vista tecnológico cuando un mensaje es engañoso y cuando no, ¿sí? Y por otro lado, aprovechan las vulnerabilidades de esa Sí. población a través de llamadas phishing muy agresivas. De, oye, es que acá tengo secuestrado a un familiar, necesito, estoy en medio de un accidente, que me deposites, que me des los datos. Y caen con mayor facilidad. En el número 9 está México, en el número 9 en el ámbito global. Esto es un poco, digamos, es una alerta porque México es, por los ciberdelincuentes, uno de los países preferidos. Está en el número 9 cuando es la economía 14 o 15, ¿no? Entonces, hay más preferencia, porque regularmente está muy relacionado con los tamaños de economía, con los tamaños poblacionales Sí. y la riqueza. Pues allí es donde buscan los ciberdelincuentes porque lo que necesitan es dinero. Un dato interesante, en, desde el punto de vista poblacional y tamaño de economía, Brasil es el número 1, ¿sí? En número de ataques por cada 100.000 habitantes, México es el número 1, ¿sí? En número de ataques a valor absoluto, México y Brasil están muy parecidos, pero Brasil estamos hablando de una población de más de 200 millones y México Claro. bueno, 230, más o menos las cifras. Y México estamos hablando de una población alrededor de 120 millones, 300. 130 millones, ¿no? Entonces, la cantidad de ataques es similar cuando hay una mayor población y un tamaño de economía mayor. Eso quiere decir que la incidencia por habitante en México es la número 1 en Latinoamérica. En estudios del 2022 han concluido que el promedio, cada ciberataque exitoso, en promedio tiene un monto de pérdida para las empresas de 4.6 millones de dólares, lo cual es bastante. Entre el año 2021 y 2022, porque los estudios del año completo están para 2022, el monto de los ataques, o sea, exitosos, se incrementó en un 146%, es decir, más del doble. Eso quiere decir que los ciberatacantes ahora, con métodos más sofisticados, buscan a ganar más dinero con los ataques exitosos. Entonces es una alerta para las empresas. Esto en medios electrónicos. Entonces, 146 el monto. Y el volumen de ataques creció 92%, lo cual también es bastante. Desde la perspectiva de un usuario final, lo primero es un poco de conciencia, educación, pues tener cuidado con los correos electrónicos, dónde darle clic, Ok. revisar muy bien el origen del correo. Cuando dan clic a una página, revisar que sea una página segura, regularmente tiene Ok. HTTPS. Por el lado de llamadas también, lo mismo, o sea, verificar las llamadas ahí, las autoridades dan bastantes recomendaciones al respecto, ¿no? Cuando hacen esas llamadas de urgencia, esos sorteos o premios que se ganan, siempre dudar y verificar, ¿no?
Y en ese momento, bueno, si eres un empleado de alguna empresa, hay que reportarlo a las áreas de seguridad o las áreas de tecnología para que eh, mitiguen el daño, ¿no? Detengan el daño y no se propague. Eso por un lado, ¿no? Eh, si se trata de un consumidor, bueno, que no es parte de, digamos, están en una actividad de empresa, sino es un consumidor que tiene su teléfono, tiene su laptop personal, pues acudir a a los expertos para que revisen cuál es el daño que ocasionó en el dispositivo para detenerlo y evitar que se propague. Estar muy atentos de eso, ¿no? Pero para los intermediarios, para las empresas, los Ok. intermediarios de pagos para las empresas, ¿no? Que ahí hemos visto avances importantes en el sector financiero, telecomunicaciones, el sector salud todavía está muy rezagado, el sector educación está muy rezagado, les cuesta mucho ser conscientes de eso, pero porque a lo mejor no tienen un daño directo, pero sí al dejar filtrar la información personal, pues está dañando pues, a la sociedad, a la economía. Yo creo que es un poco de conciencia para que inviertan más inteligentemente allí en temas de ciberseguridad, con arquitecturas más robustas. Eh, por ejemplo, con tecnologías ahora de inteligencia artificial que ayuden. El 50% de desde el punto de vista de fraudes electrónicos, están en 4 o 5 tipos de fraude. Entonces, y esos son detectables con tecnologías de inteligencia artificial. Entonces ya tienes la mitad de los problemas resueltos. Y si le sumas otros 3, ya tienes el 75% de temas que son comunes en los fraudes a través de medios electrónicos. En RSEC podemos ayudarles a las compañías a identificar cuál es la mejor tecnología. El mensaje al final es, estamos expuestos a ciberataques, delitos que tienen alcance global, son redes globales muy sofisticadas, es número uno. Y número dos es, afortunadamente, hasta ahora, los buenos somos mejores y más que los malos. Entonces, y las tecnologías que existen para la prevención, detección y mitigación de los impactos de esos ataques, sí es posible. O sea, hay alerta para el que no haga nada, pero para el que de manera inteligente trabaja con buenas tecnologías y se asesora de especialistas, eh, las probabilidades de que el ataque tenga éxito son mínimas.